Ujú. A ver, jóvenes, respectiva captura de pantalla, sonrían, por favor. Listo, perfecto. Entonces, continuamos. En esta sesión, semana número 11, vamos a iniciar con un tema bastante interesante, un tema bastante importante dentro de el proceso económico. Dentro del proceso económico hemos visto la importancia de diferentes etapas del proceso económico. Producción, circulación, distribución y hoy nos toca ver la última etapa que es el consumo. Hemos visto en extenso durante diferentes sesiones la importancia de la producción. La producción dentro de la economía es indispensable porque se encarga de producir los bienes y servicios que todos nosotros necesitamos para subsistir. En ese sentido, producir un bien o un servicio necesario no simplemente se da por la genial idea que tengo de que este producto es necesario, sino tengo que combinar los factores de producción. Los distintos factores de producción se combinan y dan como resultado final el producto terminado. Entonces, después viene la etapa de circulación, trasladar ese producto de las industrias, de las fábricas, hacia el consumidor final a través del mercado. El mercado, en el mercado se hace una interacción de compra-venta entre el consumidor y vendedor y el producto llega a las familias. Entonces, el proceso de circulación es importantísimo y tiene diferentes etapas también, que ya las hemos analizado. Después viene la etapa de distribución, asignarle a cada factor de la producción parte de la riqueza que ha ayudado a producir. Es importantísimo esto porque esto genera ingresos para las personas, los hogares, los factores de producción, las familias, con los cuales pueden iniciar un proceso de consumo. Y de ahí viene justamente el consumo. Última parte o etapa del proceso de producción. Producción, consumo. Yo produzco bienes y servicios ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que sean consumidos por las personas. Las personas consumen todos los bienes y servicios que necesitan y el circuito económico empieza a caminar. Producción, consumo, producción, consumo, producción, consumo. Mientras ese circuito se mantenga y empiece a caminar, la economía está funcionando. Mientras ese circuito tenga problemas, haya retrasos o haya algún cortocircuito, la economía se desacelera y la economía se empieza a frenar y empezamos a entrar en crisis. ¿Ok? Entonces, la última fase del proceso económico en la cual el bien o servicio adquirido es usado en la satisfacción de las necesidades humanas. ¿Qué es eso? El consumo. El consumo, a su vez, es posible por los procesos de circulación y distribución previamente analizados, y esto estimula la realización de un nuevo proceso productivo. A ver, una vez que yo consumo todos los bienes y servicios producidos, las industrias tienen que volver a producirlos. El consumo estimula el proceso productivo. Ustedes van a la panadería y de pronto se consumieron todos los panes. Ya no hay pan en la panadería, pero ustedes quieren más pan. La panadería tiene que producir más panes porque hay demanda de panes y necesitan consumir más panes y vender más panes. Entonces, el agotamiento de los productos, bienes y servicios estimula que se vuelvan a producir. En ese sentido, el consumo no es otra cosa que el acto de utilizar los ingresos para la compra de bienes de consumo. Dentro del proceso de distribución vimos que a cada factor de la producción se le asigna parte de la riqueza que ha ayudado a producir. A las personas, a las familias, a los hogares se les asigna el factor trabajo, que se les asigna salario, ingresos. En ese sentido, esos ingresos son utilizados para el consumo de diversos bienes y servicios. ¿Ok? Fase del proceso económico en donde se satisfacen las necesidades mediante el aprovechamiento de los bienes y servicios y esto permite un nuevo proceso productivo.
Entonces, ¿cuántas clases de consumo tenemos? Tenemos dos tipos de consumo. El consumo humano directo y el consumo humano indirecto. ¿Cuándo hablamos del consumo humano directo? Estamos hablando del consumo humano directo cuando se consumen diferentes bienes, materias primas, bienes finales, pero se consumen para el uso final, para ser directamente utilizados. En ese sentido, se destina el consumo humano para su satisfacción inmediata. Todos los bienes que consumimos son destinados para utilizarlos en el momento. De pronto yo me compro un par de zapatos porque quiero renovar mi calzado, y ese calzado lo compro para utilizarlo en el momento, para ponérmelo, para utilizarlo en el diario. Voy a comprar una gaseosa porque me muero de sed, esa gaseosa la compro para consumirla. Voy a comprar un helado, ese helado lo compro para consumirlo, para el consumo inmediato. Ese consumo también se llama indirectamente productivo. ¿Por qué? Porque al agotar los bienes y servicios, yo estoy estimulando a las industrias, a las empresas, para volver a producir. Y el otro consumo humano es el consumo humano indirecto o llamado industrial. ¿Por qué? Porque permite obtener, cuando compramos bienes, materias primas, lo hacemos con la finalidad de transformarlas. ¿Transformarlas para qué? Para generar un nuevo producto final. Entonces, es la proporción de materias primas que tienen como destino el consumo industrial, que van a ser transformadas en bienes y servicios finales para alcanzarse al consumidor final. Y acá hay un punto bastante interesante. Este punto bastante interesante tiene que ver con los diversos niveles de consumo que existen. A ver. Los niveles de consumo que existen, el consumo tiene diferentes factores, ya los hemos visto. El consumo se da por diferentes factores. ¿Qué factores afectan el consumo? Vimos el precio, vimos los ingresos, vimos los gustos y preferencias, etcétera, etcétera. Pero uno de los factores más importantes fuera del precio es el ingreso. Entonces, yo para poder consumir bienes y servicios, obviamente tengo que tener ingresos. Si yo no tengo ingresos, no puedo consumir. Entonces, los niveles de consumo se determinan en función a los ingresos de las personas. Pero en economía hemos dicho en anteriores oportunidades que no se determina el ingreso en función a las personas de manera individual, sino en función a unidades representativas de la economía, en este caso las familias, en función a las familias. Y la unidad representativa de la economía son las familias de aproximadamente 4 personas, papá, mamá y 2 hijos. En ese sentido, los niveles de consumo familiares están divididos en este ranking. El nivel de consumo de miseria y pobreza, miseria o extrema pobreza, pobreza en sí, holgura y el nivel de consumo de riqueza. Cada uno de estos niveles está determinado por el nivel de ingresos de las unidades familiares. Entonces, el primero, ¿cuál es el nivel de consumo establecido por miseria o extrema pobreza? Llamamos miseria y extrema pobreza aquella situación en la que se encuentran aquellas familias o hogares que tienen ingresos menores a 191 soles semanales, vale decir 764 soles mensuales. Y con ello solo satisfacen sus necesidades primarias de manera insuficiente o que cubren requerimientos de la canasta familiar básica de manera insuficiente. En ese sentido, se considera en pobreza extrema un hogar con como mínimo 4 integrantes con ingresos menores a 764 soles. A ver, en miseria extrema pobreza están todos aquellos hogares que ganan menos de 764 soles. Ganan hasta 764 soles porque con ello no cubren ni siquiera la totalidad de la canasta familiar básica. Vimos en clases anteriores que existe el sueldo mínimo legal y el sueldo mínimo vital. ¿Cuál es el sueldo mínimo vital? Lo mínimo que necesitaba una persona para cubrir sus necesidades básicas, su canasta familiar, que era 1.640 soles.
Bueno, con 764 soles no cubres ni la mitad de ese monto. Entonces, estás satisfaciendo con las justas tus necesidades primarias más elementales. ¿Cuáles serían? Alimentación, salud y por ahí vivienda. ¿Ok? Como dato interesante, tenemos que en 2015 el 5% de la población total en el Perú vivía en condición de miseria o extrema pobreza. Lamentablemente, esto es una cifra bastante elevada para un país como el Perú, que ha venido teniendo 20-25 años de crecimiento económico sostenido. El otro nivel de consumo es el de pobreza. Cuando hablamos de nivel de consumo de pobreza, estamos hablando de aquellas unidades representativas de la economía o familia, hogares, que tienen ingresos establecidos por 360 soles semanales. ¿Qué quiere decir esto? 1.440 soles mensuales. Con esto no se cubre el valor de la canasta básica de alimentos y no alimentos. Es una situación en la que se encuentran muchas familias con ingresos menores a 360 soles o 1.440 soles mensuales. 360 soles semanales o 1.440 soles mensuales. Con lo cual, con las justas cubren la mayoría de la canasta familiar básica, las necesidades primarias, y todavía les está quedando un saldo por cubrir. Pero en esta situación pueden cubrir la mayoría de la canasta familiar básica. Desde este punto de vista, se considera en pobreza aquel hogar de 4 miembros con ingresos menores a 1.440 soles. Otro dato interesante es que al 2015 teníamos el 21% de la población total en el Perú en situación de pobreza. 21%. Si sumamos el porcentaje anterior de miseria extrema del 5% al de 21% de pobreza, tenemos una totalidad del 26% de peruanos en situación de miseria o pobreza. 25%, ¿les parece un porcentaje bajo? ¿Les parece un porcentaje mínimo? ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese porcentaje? ¿Un porcentaje razonable o mínimo? Estamos hablando de 25% de los peruanos en condición de miseria o pobreza. ¿Qué creen ustedes? ¿Les parece un porcentaje alto o bajo? Para hacerle mejor referencia, estamos hablando de que 1 de cada 4 peruanos vive en situación de miseria o extrema pobreza. 1 de cada 4 peruanos. Es un porcentaje bastante alto. Y más aún si tomamos en consideración que en los últimos 25 años hemos venido teniendo un crecimiento sostenido. Entonces, no se ve reflejado el crecimiento sostenido de la economía, el gran milagro económico peruano, con la realidad en el país. Hay una contradicción importante y real ahí, que lamentablemente no se ha solucionado todavía. Sí, el dato que les estoy dando es al 2015, justamente a eso voy. Y esa va mi pregunta. ¿Creen ustedes que al 2021, el dato que les estoy lanzando es al 2015, que me da pie a la siguiente pregunta? ¿Creen ustedes que esta situación ha mejorado o ha empeorado al 2021? ¿Qué analizan ustedes? ¿Podría haber mejorado, se ha eliminado, se ha reducido? ¿Hay menor porcentaje? ¿El Perú realmente ha tenido un cambio radical y se ha reducido? No, esto ha empeorado. ¿Por qué razones? Obviamente por el tema de pandemia. Fue un imprevisto que nadie tenía contemplado. En el último año y 7 meses la situación ha ido empeorando, la situación de pandemia, pero también la gran migración extranjera en el Perú ha contribuido a eso. Lamentablemente, esta situación no ha mejorado, y esto no es un tema del gobierno actual, no es un tema de la situación política actual, sino es un tema de los últimos 25-30 años en el Perú. En los últimos 25-30 años en el Perú hemos tenido un crecimiento sostenido, hemos tenido crecimiento económico, pero no se ha visto reflejado en la población. ¿Dónde se ha visto reflejado? Ese es el problema. ¿Quién se ha llevado la mayor
porcentaje de riqueza no han sido todos los peruanos, no ha sido la población en general. ¿Ok? Entonces, el siguiente nivel de consumo es el nivel de holgura. Cuando estamos hablando de nivel económico de holgura, estamos hablando de aquella situación en la que se encuentran aquellos hogares que tienen solvencia económica como para cubrir tranquilamente sus necesidades primarias, sus necesidades secundarias y por ahí algunas terciarias. Entonces, en una situación económica de holgura yo cubro tranquilamente mis necesidades primarias básicas, no tengo problemas con eso, gano más de 1.640 soles mensuales, también cubro mis necesidades secundarias, mejorar mi calidad de vida y por ahí agarro algunas terciarias. Y esto me da pie a tener una capacidad de ahorro, me da pie a poder ahorrar. Esto me lleva a un siguiente análisis que tienen que manejar. En el Perú, lamentablemente, de un tiempo a esta parte, la cultura y la capacidad de ahorro no está muy difundida. Hay muchas familias, hay muchas personas que sí tienen esa cultura y esa capacidad de ahorro, pero en su mayoría no. Y lamentablemente es un problema importante. No hay educación de ahorro, no hay cultura de ahorro en el Perú. No hay cursos de presupuesto familiar y manejo familiar, ni siquiera en educación básica. Entonces, eso genera que no haya capacidad de ahorro en muchas situaciones. Y lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en la última pandemia, en el último tiempo, cuando, por ejemplo, el gobierno sacaba los famosos bonos o se permitía el retiro de las AFPs o los bonos, donde se concentraban más las personas en hacer sus compras. De pronto se liberaban los bonos, se liberaban las AFPs y las personas hacían colas interminables, no en los mercados, sino en los centros comerciales. ¿Y en los centros comerciales para qué? Para comprar televisores, 40, 50 pulgadas. ¿Es justificable comprar un televisor de 40, 50 pulgadas cuando estás en una situación de pandemia, de aislamiento? No hay un sentido del gasto adecuado en ese sentido. Lamentablemente nos podemos dar cuenta claramente que no hay una capacidad y una cultura de ahorro. En vez de provisionar, en vez de ahorrar, en vez de gastar en lo indispensable, porque no sabes qué va a venir más adelante, te pones a gastar en cosas que realmente no tienen sentido, no guardan relación o no son indispensables. El siguiente nivel económico, el siguiente nivel de consumo en función a los ingresos es el de riqueza. Esta situación de riqueza indica una situación de máxima capacidad socioeconómica de consumo. En este nivel se encuentra una minoría cuya capacidad de consumo le permite satisfacer con suficiencia todas las necesidades humanas. De esta manera, yo puedo satisfacer las necesidades primarias, secundarias y terciarias con suficiencia, no tengo problemas. Y aparte de tener capacidad de ahorro, aquí yo tengo capacidad de inversión. ¿Ok? Este nivel de consumo es el más pequeño, es el menor, es el de menor porcentaje. Y acá hay un dato importante que les lanzo para que vayan preparándose a futuro y despertando a lo que les espera en unos 5 años, el ingreso a la vida real, a la vida laboral. Que tiene que ver con justamente la cultura de ahorro y la cultura de inversión. A ver, jóvenes, y esto es importante que lo conozcan. Ustedes se están preparando, se están capacitando para ingresar a la universidad. ¿Con qué fin, con qué objetivo? Porque quieren ser los mejores profesionales en las diferentes carreras que van a elegir, la que fuera. Ingeniería, educación, contabilidad, administración, derecho, medicina, lo que fuera. ¿Ok? Entonces, desde ya les digo y quiero que les quede claro. Cuando ustedes egresen de la universidad, cuando ustedes salgan de la universidad como los excelentes profesionales que van a salir en el quinto, en el tercio superior, en el tercio que fuera, cuando ingresen a la vida laboral, esa preparación los va a llevar como máximo a este nivel socioeconómico. Más de este nivel socioeconómico no van a pasar, más de este nivel de consumo no van a pasar. Van a llegar al nivel de consumo de holgura.
¿Ok? La preparación, la educación no los va a llevar a la riqueza. Los estudios universitarios no los va a llevar a la riqueza. El 90% de las personas que han llegado a este nivel económico o de consumo de riqueza, ¿por qué han llegado ahí? Porque han desarrollado su capacidad de inversión. Así se los digo desde ahorita. Lo que los lleva a la riqueza es la capacidad de inversión. Entonces, para llegar a la capacidad de inversión, obviamente yo tengo que tener dinero para invertir. Entonces tengo que desarrollar primero mi capacidad de ahorro. Y tengo que tener la capacidad de ahorro. ¿Qué significa? Tengo que gastar menos de mis ingresos, tengo que tener un presupuesto superavitario para que con ese excedente lo ahorre, lo junte con fin previsional, con fines de salud, yo no sé qué va a venir más adelante, o con fines de invertir. Entonces, ¿cómo desarrollo mi capacidad de inversión? ¿Cómo desarrollo mi mentalidad de inversión? Desde ahorita tienen que empezar a ver, a analizar. Cuando ustedes salgan a la calle, cuando ustedes transiten por diferentes lugares, no lo hagan con la cabeza metida en el celular, distraídos sin observar nada. Les he dicho miles de veces que tienen que estar observando, tienen que estar mirando, tienen que estar viendo cuáles son las oportunidades de negocio que existen en el entorno, qué puedo mejorar, cómo lo puedo mejorar, qué es lo que falta en mi distrito, en esta zona, qué funcionaría o qué no funcionaría, etcétera, etcétera. Si ustedes desde ya empiezan a cultivar y desarrollar su capacidad de inversión, en algún momento van a tener los fondos para invertir y pueden hacer uso de esa inversión. Es más, desde ahora pueden empezar a invertir en pequeños negocios de compra-venta. No necesitan ni siquiera tener un local, no necesitan ni siquiera tener una gran inversión. En Internet se vende y se compra gran cantidad de objetos. Y es una oportunidad de invertir. Cosas que ya no usen, cosas que deseen negociar, las pueden negociar inclusive en Internet y van practicando su capacidad de generación de ingresos e inversión. Formas de invertir hay infinidad, desde los negocios de compra-venta, desde la bolsa de valores, desde las acciones, desde los bitcoins, desde las criptomonedas, hay infinidad de opciones. No necesariamente tiene que ser alguna de ellas y no necesariamente tienen que haber juntado una gran cantidad de dinero para invertir, porque todo depende de su capacidad de inversión. ¿Ok? Así que desde ya vayan desarrollándola, vayan observando, vayan mirando, vayan siendo creativos y apunten a llegar siempre a este punto. Seguimos. Estos niveles de consumo que hemos establecido, miseria, pobreza, holgura y riqueza, en el Perú se estudian y se analizan para niveles estadísticos en 5 niveles en función al ingreso monetario. Y esto se da en función a la organización que se da en los hogares, según diferentes encuestas que analizan el nivel socioeconómico. Ipsos, por ejemplo, es una de ellas. ¿Qué dice? Para mayor análisis, establece 5 niveles socioeconómicos. ¿Cuáles son esos 5 niveles socioeconómicos? Son en función al sueldo, al ingreso familiar. Entonces, el nivel socioeconómico más bajo nos dice que las familias o las unidades representativas de la economía, los hogares de 4 personas, que tengan ingresos hasta 1.300 soles, están en el nivel socioeconómico E. En el nivel socioeconómico E están las personas que con las justas pueden cubrir su canasta familiar básica o sus necesidades primarias. En ese sentido, generalmente los que menos ganan, gastan un mayor porcentaje de sus ingresos. Los que ganan hasta como máximo 1.300 soles, gastan en promedio 87% de sus ingresos, si no es todo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen capacidad de ahorro, no les está sobrando para poder ahorrar. Otro, el nivel socioeconómico D. En este nivel socioeconómico D están las personas que tienen ingresos, las familias, hogares que tienen ingresos hasta por 2.480 soles.
2.480 soles, con esto ya puedo cubrir mis necesidades primarias y secundarias y tengo mayor capacidad de ahorro. En este sentido, puedo gastarme solamente el 80% de mi sueldo y la diferencia la puedo ahorrar. Igual en el nivel socioeconómico E, que es 3.960, ya tengo mayor capacidad de ahorro, gasto solo el 75% de mis ingresos. En estos dos podría estar considerado el nivel de holgura. Y en estos dos siguientes ya tenemos niveles de ingreso mucho mayores, 7.020 soles mensuales de ingreso como hogar, hace que yo gaste solo el 68% de mis ingresos y tengo mayor capacidad de ahorro. Y el nivel socioeconómico más alto son todos aquellos que ganan más de 2.660 soles. Más de 2.660 soles, obviamente cubro todas mis necesidades primarias, secundarias y terciarias, y manejándolo correctamente puedo llegar a manejar un gasto mensual de solo el 62% de mis ingresos. Entonces, yo tengo casi el 40% de mis ingresos para ahorrarlo y ver y analizar qué puedo hacer con ese dinero a futuro. Invertir, generar más ingresos, tenerlo de modo previsional, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, yo tengo que determinar entonces, y hemos hablado bastante de esto en las últimas sesiones, pero no lo hemos definido correctamente. ¿Qué es la canasta de consumo? ¿Qué viene a ser la canasta de consumo? Hemos hablado que los hogares que cubren la canasta de consumo es que la canasta de consumo más o menos equivale a tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es la canasta de consumo? Es el conjunto de bienes y servicios adquiridos por un consumidor representativo de la economía. Todos los bienes y servicios adquiridos por un consumidor representativo de la economía forman parte de la canasta de consumo. ¿Quién es un consumidor representativo de la economía? Ya les he dicho que en economía no se habla individualmente, sino se habla de hogares. Hogares con como mínimo 4 integrantes. Papá, mamá y 2 hijos. Esta canasta de consumo de bienes y servicios sirve de base para la elaboración del índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana. ¿Qué contiene o de qué está conformada la canasta de consumo? Está conformada por una selección de productos escogidos por el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, como los productos más representativos o más consumidos por los hogares en el país. Según el INEI, obviamente todos los hogares no son iguales, todos los hogares no son los mismos, no tienen los mismos niveles de consumo, no gastan lo mismo. Tu hogar tienen diferencias en los ingresos y por ende compran más o compran menos, o compran algunas cosas y otros no, etcétera, etcétera. Pero en general, de manera general, todos los hogares compran las mismas cosas en mayor o menor medida. ¿Ok? Y esos bienes y servicios que consumen todos los hogares en el Perú forman parte de la canasta de consumo. Yo les pregunto ahora, ¿cuáles son los bienes y servicios que normalmente se consumen en los hogares mensualmente, que formarían parte de la canasta de consumo? A ver, jóvenes, los quiero leer o escuchar. Les he pedido que observen, que analicen y que estén atentos a lo que ocurre en su entorno. Entonces, dígame cuáles son los bienes y servicios que normalmente se consumen en los hogares, en su hogar, por ejemplo, durante el mes. Bienes y servicios en general. Arroz, huevo, aceites formarían parte del grupo de alimentos. No me digan de manera individual, sino alimentos en general. Obviamente dentro de los alimentos están los alimentos indispensables de primera necesidad. Alimentos de primera necesidad. Ok. Servicios, luz, agua, es gastos mensuales que sí o sí se tienen que hacer. Yo le agregaría ahí internet.
El gas es un gasto mensual importantísimo. Puedo tener los alimentos, puedo tener los alimentos de primera necesidad, la luz, el agua, el internet, pero si no tengo gas no puedo cocinar. Muy bien, solo eso, alimentos de primera necesidad, servicios, internet y gas, pasajes para el transporte, definitivamente. Si me tengo que ir a trabajar, tengo que tener un fondo destinado a mis pasajes. Alquiler, exactamente. No todos los hogares son los mismos, les he dicho. Algunos tienen viven en casa propia, pero algunos viven en casa alquilada. Y la casa alquilada tiene que pagarse mensualmente un alquiler, un arriendo. Perfecto. Aquí vemos, por ejemplo, que hay diferencia entre los hogares. Vestimenta, educación, salud, por supuesto. Estamos en una situación de pandemia, crisis. El gasto de educación en salud se ha elevado. Tal vez el gasto en educación bajó por el tema virtual, pero el gasto de salud se ha incrementado. Hipotecas, pagos al banco, créditos, exactamente, muy bien. Algunas familias pueden tener, otras no, pero son parte de los gastos que en promedio hay en los hogares. Algunas pueden tener menos pagos al banco, otras pueden tener mayores. No todas las familias son iguales, nuevamente se les dice. Ok, muy bien. Esos son parte de los bienes y servicios que forman parte de la canasta familiar. Generalmente alimentos y bebidas no alcohólicas, prendas de vestir y calzado, alojamiento, alquileres, servicios, agua, electricidad, gas y otros combustibles, muebles y artículos para el hogar y la conservación del hogar, salud, importantísimo, transporte, comunicaciones, internet, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos. También están, porque es lo que consumen algunos hogares, no todos consumen lo mismo, ya les dije, el tema de bebidas alcohólicas y tabaco. Algunos hogares consumen una mínima parte, casi nada, otros en mayor medida, etcétera, etcétera. ¿Existe? Sí, existe. En el Perú hay una gran cultura etílica, por decirlo de una manera. Se pueden dar cuenta que alimentos y bebidas alcohólicas, a pesar de la pandemia, se ha mantenido su consumo, así que existe. Decir que no existe el consumo de estos productos sería negarlo. Que no sea indispensable, que no sea necesario, lamentablemente no lo es, pero existe. Así que también forma parte de la canasta de consumo, porque muchas personas, muchos hogares, muchas familias destinan parte de sus ingresos en consumir estos bienes. Así que se tienen que mencionar definitivamente, tienen que estar. No podemos decir, ¿sabes qué? Este producto no es malo, es indispensable, no debería. No es que no debería. Se consume, sí, entonces tiene que estar. Que sea bueno o malo su consumo ya es otra cosa. Aquí no estamos analizando eso. ¿Ok? Entonces, esos son los rubros que forman parte de la canasta de consumo. ¿Qué se consume en los hogares en promedio? Obviamente en mayor o menor medida cada hogar es diferente, o unos consumen más esto, otros consumen menos esto, otros tienen el tema de alquiler, otros no, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ya sé cuáles son los bienes y servicios que consume el hogar promedio en el Perú. Sé qué es lo que consume el hogar promedio en el Perú. Esta es mi canasta de consumo. Entonces, ahora tengo que ir al nivel agregado de precios. A ver, el nivel de agregado de precios y el índice de precios al consumidor. Cuando hablamos de nivel agregado de precios, estamos hablando de una medida ponderada de precios de una canasta de consumo formada por un conjunto de bienes y servicios. A ver, y esto me lleva a establecer el índice de precios al consumidor. Es una medida de los precios de los bienes y servicios de una canasta de consumo comprados por un consumidor típico de la economía. ¿Cuál es el consumidor típico de la economía? Ya lo hemos dicho, los hogares. El hogar promedio, 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos. Esto se calcula en base a un conjunto de productos determinados por la autoridad estadística del país, en este caso, el INE. ¿Qué es esto? No es otra cosa que darle valor, que darle un precio a la canasta de consumo. Yo ya sé que esta canasta de consumo contiene tales bienes y servicios, ya lo sé. Esto es lo que necesitan los peruanos mensualmente para vivir como mínimo. Ahora tengo que darle un valor, tengo que darle un precio. Lo determino en función a esto, al índice de precios al consumidor. ¿Ok?
Acá hay un punto importante que debemos analizar: consumo, ahorro, inversión. Tenemos en este punto que analizar antes el tema y la relación entre consumo y población. La relación entre consumo y población es importante porque nos lleva a analizar la famosa ley de Malthus, que ha venido anteriormente en algunas preguntas del examen. Malthus es un economista inglés, Thomas Malthus, que en su obra Ensayo sobre la población sostuvo, ya hace más de 2 siglos atrás, Thomas Malthus ya había visualizado lo que iba a ocurrir con la economía en el mundo a futuro y estableció lo siguiente. Malthus estableció que mientras la población iba a crecer en una progresión geométrica, la población va a crecer en una progresión geométrica, decía Malthus, los medios de subsistencia, los bienes, los medios de subsistencia, los recursos lo iban a hacer en una manera aritmética. Las personas iban a crecer en una progresión geométrica, los medios de subsistencia y recursos iban a crecer en una progresión aritmética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es una progresión geométrica? ¿Qué me indica una progresión geométrica? ¿Cómo es el crecimiento en una progresión geométrica? A ver, jóvenes. ¿Ninguno? Se multiplica. Una progresión geométrica estamos hablando de multiplicación y división. Y una progresión aritmética estamos hablando de sumas restas. Entonces, ¿qué dice Malthus? La población se va a multiplicar, va a crecer, se va a multiplicar. Y los recursos, los bienes de subsistencia simplemente se van a sumar o restar. Entonces, en ese sentido, ¿qué va a crecer más rápido? La población. En el mundo nos vamos a multiplicar, vamos a crecer mucho más rápido que los recursos. Entonces, para Malthus, según la ley de Malthus, la consecuencia de todo esto iba a ser miseria, hambre y desnutrición y desocupación en el mundo. ¿Ha tenido razón? ¿Ha dado el clavo? ¿Visualizó correctamente hace más de 200 años este problema? Sí, en gran medida sí. En ese sentido, Malthus determinaba lo siguiente: el problema de la miseria, el hambre y la desnutrición en el mundo, la pobreza, tenía que ver con un tema demográfico. ¿Qué dice Malthus? El motivo por el cual hay miseria, pobreza, hambre y desnutrición en el mundo es un tema demográfico. Nos hemos multiplicado, somos muchos y los recursos se han reducido. ¿Tendrá razón Malthus en eso? ¿Será realmente el motivo del hambre, la miseria y la pobreza en el mundo un tema demográfico? ¿Qué creen ustedes? A ver, jóvenes, ¿no tiene razón o no es realmente el motivo? A ver, los leo, los escucho. A ver, ok. En realidad no es que no tenga razón, porque su afirmación y lo que ha establecido sí es correcto. Las personas crecen de manera en una progresión geométrica y los recursos en una progresión aritmética. Eso no es falto de la verdad. Y es parte de los motivos, sí. No es el único, ni el principal, no. Entonces, muchos economistas de la época no concordaron y discernieron con Malthus en ese sentido, dándole como contraposición, indicando que la razón del hambre, la miseria y la pobreza en el mundo es básicamente un tema de injusta distribución de la riqueza. ¿Hay un tema de injusta distribución de la riqueza? Sí. ¿Es la razón única y elemental por el cual hay hambre, miseria y pobreza en el mundo? Tampoco. No es el único motivo. Son diferentes factores, entre ellos la injusta distribución de la riqueza, sumado a el tema demográfico. ¿Ok? Es uno de los factores, como mencionas exactamente, Rosalinda. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo de esto, por ejemplo, para que lo tengan claro, cómo ambos son importantes. ¿Cuál es la nación en la actualidad más poblada del mundo? ¿Cuál es la nación más poblada del mundo actualmente? A ver, jóvenes. China, exactamente. ¿Y qué abunda en China en la actualidad?
obviamente, chinos. En China abundan los chinos. Hay gran cantidad de chinos porque es la nación más poblada del mundo, 1.000 millones de chinos. ¿Okay? Si fuera netamente un tema demográfico, como afirma Malthus, China debería ser la nación más pobre y miserable del mundo, ¿ok? Pero no lo es la nación más poderosa del mundo. En la actualidad es la nueva potencia económica del mundo, ¿ok? Pero igual situación podemos tener en India, por ejemplo, que también es una de las naciones más pobladas del mundo y no es la nación más poderosa del mundo. Es más, tiene uno de los niveles de pobreza más altos del mundo. Entonces, tenemos dos situaciones muy parecidas que lamentablemente nos llevan a dos resultados diferentes. Otro ejemplo, Perú, por ejemplo. Perú no tiene ni el 1% de la población que tiene China. Estamos hablando de 33 millones de habitantes, a diferencia de 1.000 millones, no tiene un porcentaje, no tiene comparación. Pero el Perú tiene mucho más recursos que China, por eso China se lleva nuestros recursos, nos compra, es nuestro principal comprador. Entonces, en ese sentido, Perú tiene menor población y mayor cantidad de recursos. ¿Perú debería ser entonces la potencia mundial que domina el mundo? ¿Lo es? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tengo más recursos, tengo menos gente? No lo soy. ¿Tengo más gente, tengo menos recursos, soy la potencia? ¿Qué ha pasado aquí? Hay un problema claramente en este caso de injusta distribución de la riqueza. No se está distribuyendo. Acabamos de ver los altos índices de pobreza y miseria y acabamos de ver que hace 25 años tenemos un crecimiento económico sostenido, somos el milagro latinoamericano. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no somos potencia? ¿Por qué no desarrollamos? Un problema de injusta distribución de riqueza. 25 años y lamentablemente no se está distribuyendo correctamente esa riqueza. Temas para analizar, temas para observar, temas para discutir. ¿Ok? Continuamos. El otro punto es el que ya hemos hablado rápidamente, el tema de consumo, ahorro, inversión, donde las unidades económicas, familias o empresas reservan parte de sus ingresos o ganancias y de esa manera obtienen el ahorro. Desarrollar la cultura de ahorro es importantísima. Empiecen a desarrollarla jóvenes. Esto nos va a permitir mejorar la capacidad de consumo e inversión. Obviamente, si yo quiero invertir en el futuro, tengo que tener dinero para invertir. ¿Dónde lo voy a conseguir? De lo que he ido ahorrando. Y mientras encuentro la inversión ideal, empiezo a observar, a desarrollar mi capacidad de inversión, para que cuando yo tenga los fondos necesarios, sepa en qué opciones puedo invertir. ¿Ok? Ahorro, guardar dinero para prevenir futuros gastos. Inversión, poner el dinero ahorrado en productos para obtener rentabilidad y aumentar su valor. Y esto nos lleva a la función consumo. Cuando hablamos de la función consumo, estamos hablando de la relación que existe entre el nivel de gasto de consumo y el nivel de ingreso disponible. Cuando hablamos de ingreso disponible, estamos hablando de el ingreso que yo puedo disponer. Entonces, mi ingreso es diferente al ingreso disponible. ¿Por qué? Porque el ingreso disponible es el ingreso con el cual yo puedo disponer una vez que yo le he retirado o he pagado o se han descontado los impuestos. A ver, yo puedo ganar 5.000 soles mensualmente. Mi salario nominal es 5.000 soles. Pero ese no es mi ingreso disponible, porque esos 5.000 soles yo le tengo que descontar el tema de impuestos. Y como se van a dar cuenta cuando ingresen al mundo real, o sea, cuando ingresen a trabajar, es que cuando más ganas en el Perú, papá gobierno más te quita. O sea que si ganas más, más te mocha. O sea que por 5.000 soles en promedio te están descontando casi 1.000 soles. Tu sueldo normal debe ser 4.000 soles, perdón. ¿Ok? 4.100 por ahí. Pero tu ingreso disponible es 4.100 soles. Entonces, la función consumo está en función a eso, al ingreso disponible. Tu ingreso menos impuestos. Y te dice, C es igual a F por ID. La función te dice, consumo es igual a la relación funcional que depende del ingreso disponible por ingreso disponible. F por ID. Esto me va a dar como resultado lo siguiente. Me va a determinar
que cuando más ingreso tengan las personas, cuando más ingreso disponible tengan las personas, yo voy a tener mayor capacidad de consumo. A diferencia de que si yo tengo un menor ingreso disponible, mi capacidad de consumo se va a reducir. Y esto nos lleva a establecer la siguiente ley importante que tenemos que ver, la ley de Engels. Entonces, esta ley se refiere, ¿se acuerdan que hemos visto en clases anteriores el tema de elasticidad? Y vimos que hay diferentes factores que afectan la demanda, el precio, los ingresos, gustos y preferencias, etcétera, etcétera. Y vimos la elasticidad básicamente enfocada al precio, cómo afecta el precio el grado de consumo de los bienes y servicios, elasticidad, precio de la demanda, vimos, ¿ok? Ahora vamos a ver elasticidad en función a otro factor, ingreso. Elasticidad, ingreso de la demanda. ¿Cómo afecta el consumo? Los niveles de ingreso. Se refiere a la elasticidad de ingreso de la demanda, es decir, la relación entre el ingreso y los gastos de consumo. Esto fue planteado en el siglo XIX por el estadista prusiano Ernest Engels, el cual determinó 4 leyes y proposiciones muy importantes. A ver, ¿qué nos quiere decir la primera ley o proposición de Engels? Nos quiere decir lo siguiente. A ver, para Engels, las personas que tienen un menor ingreso, las personas que, por ejemplo, están en una situación de miseria y pobreza, que tienen menores ingresos, van a tener un mayor porcentaje de gasto ¿en qué? ¿En qué van a concentrar su gasto? En alimentación. Personas con menores ingresos, miseria y pobreza, por ejemplo, tienen un mayor porcentaje de gasto exclusivamente en alimentación. ¿Por qué? Porque es la necesidad primaria básica, elemental. Si yo no me alimento, me enfermo y me muero y no puedo generar más ingresos. Entonces, las personas que ganan menos gastan más en alimentación. Gastan mayor porcentaje de sus ingresos en alimentación. Segundo, ¿qué dice la segunda ley de Engels? Cuando yo empiezo a incrementar mis niveles de ingreso, cuando ya no estoy en pobreza o miseria, cuando ya paso a holgura, por ejemplo, contrariamente a lo que podrían pensar, no voy a incrementar también mis gastos en alimentación. No, es más, los voy a reducir. Las personas que tienen mayores ingresos, que están en situación de holgura, reducen su porcentaje de gasto en alimentación. Y aquí hay un punto interesante. No es que las personas con mayores ingresos se alimenten menos o coman menos o estén más light. No. Gastan lo mismo que en la situación anterior. Solo que como tienen más ingresos, su porcentaje se reduce. Como el gasto es igual, tengo más ingresos, el porcentaje es menor, obviamente. La tercera ley de Engels. ¿Qué nos dice la tercera ley de Engels? Nos dice que no importa si yo tengo altos ingresos o bajos ingresos, eso no interesa. Siempre voy a tener la misma proporción de gasto. ¿En qué? En vestido, en alquileres de vivienda, obviamente tengo que vivir, en servicios y en transporte. Sea alto o bajo mis ingresos, yo voy a tener el mismo porcentaje de gastos en alquileres, en vestimenta, en servicios y en transporte. ¿Por qué? Porque sí o sí tengo que gastar en ellos, porque si no, no puedo generar o no puedo vivir. Y por último, la última ley de Engels nos dice lo siguiente. Aquellas personas que tienen un alto nivel de ingresos, aquellas personas que están en la situación de riqueza, por ejemplo, ¿en qué gastan más esas personas? En alimento ya vimos que no es. Entonces, ¿en qué gastan más las personas? ¿Cuál es su mayor porcentaje de gasto? Las personas que tienen el más alto nivel de ingresos. Riqueza. Gastan más en educación, gastan más en salud, gastan más en ahorros e inversión, gastan más en viajes, por ejemplo. Educación porque ya no tienen a sus hijos en el colegio nacional, los sacan del Fe y Alegría, los ponen en colegio particular o a estudiar en el extranjero. Salud, ya nos atienden en el Hospital de la Solidaridad, en el CIS, no, ahora se tienen en clínicas o se tienen afuera. Ahorros, ahorran más y por ende invierten más. Y viaje, ya no viajan acá a Churín, a Canta, ya se van de viaje a Miami, Disney, Universal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para ir terminando, y hemos visto la importancia que tiene el consumidor
es tan importante como el productor, consumidor y consumo, tiene gran cantidad de, tiene un nivel de importancia bastante alto y por ende el Estado debe proteger al consumidor. ¿Cómo lo protege? A través de los siguientes organismos reguladores: OSINERMIN, OSITRAN, OSIPTEL, SUNAS e INDECOPI. En función a esos organismos reguladores se protege el consumo y al consumidor. OSINERMIN se encarga de todo lo que tiene que ver con electricidad e hidrocarburos. OSITRAN se encarga de todo lo que tiene que ver con la infraestructura de transporte público. OSIPTEL, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, telecomunicaciones, celulares e internet. SUNAS, todo lo que tiene que ver con saneamiento, agua, desagüe. Y INDECOPI, todo lo que tiene que ver con la ciudadanía y el empresariado y el Estado. ¿Ok? Hasta aquí la sesión de hoy, jóvenes. Gracias por la atención prestada. Les dejo las claves para la resolución. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias. Gracias, jóvenes.